queríamos enfocar este tipo de formación, webinar o como lo queréis llamar, como una combinación de ir avanzando, estudiando el mercado, posibilidades y demás, junto con evidentemente pues las herramientas que tenemos al alcance de Avant2, pero hacer una buena combinación que sería conocimiento y también herramientas. Por eso la primera parte que explicaré yo lo hemos llamado evolución futura del mercado, pues porque en estos momentos supongo que todos estamos bastante expectantes de cómo va a funcionar el mercado. Así que lo que os he hecho es un estudio y he recogido unas cuantas transparencias tanto de datos nuestros de Codescopic como también del sector para ver cómo se va a configurar el mercado en un futuro próximo. Perfecto, ahora veo que sí que dicen que se ve perfecto. Pues venga, Darwin, si me pasas la primera transparencia. Perfecto, pues lo primero que os quería explicar es de primicia cómo se ha configurado o cómo se va a presentar el barómetro de este segundo trimestre. Hemos cerrado ya las cifras y fijaros que hay unos elementos muy importantes que luego lo enlazaremos exactamente con algunos consejos y recomendaciones que vamos a ver desde Avant2, ¿de acuerdo? Primero de todo, si os fijáis en el volumen global, los volúmenes globales, que es esto que aparece aquí de color, digamos, salmón, no han llegado a descender tanto como se podía suponer. Fijaos que en autos estamos en niveles más o menos como el tercer trimestre del 2019, que está aquí. En motos sí que ha ocurrido algo un poco excepcional y fijaos que la parte rosa del segundo trimestre está por encima de los 3 trimestres anteriores. Y por último tenemos hogar, que fijaos que no es como autos, que está por debajo de los 3 trimestres anteriores, sino que se equipara casi al cuarto trimestre. Entonces, fijaos bien que por una parte, ahora lo analizaremos un poco por meses, pero digamos que la cosa ha ido mejor de lo esperado, justo porque en abril hemos cogido buena parte del confinamiento. Así que por una parte vemos la reactivación en actividad. Vemos más actividad, más proyectos, vuelven a salir emisiones. Esto es lo que ha pasado, pero os quería decir que justamente en este segundo trimestre ha habido un mes crítico que es el mes de abril. Entonces, en abril han habido caídas en todos sitios. Fijaos, abajo os he puesto una gráfica muy de Excel, un poco fea, pero para que veáis que esta zona azul baja exactamente en abril. Hay un pico de bajada muy fuerte en emisiones. En la zona del medio, debajo de motos, os he puesto otro gráfico y fijaos que vuelve a haber un pico muy acentuado que vuelve a ser en abril. Y por último también vemos en hogar, pero este pico que vuelvo a ver en abril no es tan profundo, digamos que no ha caído tanto, al margen un poco de la evolución histórica de Avant2. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que por un lado hemos sufrido un mes de abril muy fuerte de bajadas de emisiones, de bajada de actividad, ha llegado a niveles mínimos. Por ejemplo, en auto nos tenemos que retroceder 2 años para encontrar un volumen de esta magnitud. En motos también nos tenemos que retroceder casi 2 años para encontrar un volumen similar. Sin embargo, en hogar no tanto, pues porque ha tenido estos últimos años un crecimiento muy fuerte. Pero también vemos, digamos, esa bajada. Sin embargo, fijaos que después de abril, lo que es mayo y junio, encontramos unas recuperaciones de actividad muy fuerte. En auto vemos que hace casi una extraña V. En motos, no solamente esto, sino que fijaos que llega a unos niveles que no se habían producido en años anteriores. En el mes de junio os veis que hay un máximo ahí. Y en el caso de hogar todo parece un poco más atenuado, de forma que la bajada es más suave y la recuperación pues se nivela al equilibrio o a los valores que estaban entre enero y febrero. Así que lo que vemos es que diferentes ramos han tenido diferentes movimientos. Autos, que es el que más conocemos, pues vemos que se va recuperando poco a poco. Y fijaos que en abril también hubo una bajada de prima muy fuerte, 324 euros, para luego tener una recuperación. Motos hizo lo mismo. En abril tuvo una bajada muy fuerte, 149, para luego tener una recuperación de 155. Y el hogar ha hecho algo un poco anómalo, y es que justamente en ese mes de abril que os digo que han bajado todas las emisiones, pues lo que hace es subir la prima media y se mantiene en esos valores que están por encima, fijaos, de los 12 meses anteriores. Se mantiene por 199 y no baja. Así que con esto, ¿qué podemos concluir?
que hemos pasado uno de los momentos peores de actividad y demás, que ha sido en pleno confinamiento. Lo vimos ya en la segunda quincena de marzo, que comenzamos a ver cosas, pero abril fue, digamos, peor. En marzo ya vimos la primera bajada, pero el fondo lo hemos tocado en abril y a partir de ahí lo que estamos haciendo, digamos, es ir recuperando. Así que por ahora lo que ya tenéis es una experiencia de los peores momentos que hemos vivido en el confinamiento y en actividad. Si avanzamos un poco más en la transparencia siguiente, nos hacemos una idea mayor del mercado. Entonces, ante estas perspectivas se generan, digamos, tres escenarios. Esto es un análisis que ha hecho Swiss Re, que es bastante interesante. Entonces, establece tres escenarios. Un escenario pesimista, que lo llaman severo y prolongado, que lo que nos dicen es que volverá a haber un brote de virus en el 2021. O sea que el 2021 podríamos llegar a experimentar algo más o menos parecido que lo que hemos experimentado en este segundo trimestre. ¿Qué implica esto? Serán unas medidas también de contención, pero lo que sí que va a producir es otra vez una fuerte crisis. En este caso, la disminución que vimos se puede volver a repetir con todas las connotaciones de la economía que tiene. Digamos que este es el peor de los escenarios, severo y prolongado. Hay un segundo escenario que lo que nos dicen es que el brote de virus se mantiene bajo control, hay medidas de contención, como las que estamos casi sufriendo ahora, pero las políticas económicas no van en la misma línea. Entonces, a nivel europeo y demás, pues es como que todavía pues, tienen que hablar mucho, no está muy claro exactamente las medidas que van a tomar, y esto lo que provoca es un mal funcionamiento del mercado. Este mal funcionamiento del mercado, ¿qué puede hacer? Pues lo que puede hacer es prolongar también, prolongar, por decirlo así, la crisis. Entonces podemos entrar tanto en una inflación como una crisis. Ellos hablan de estanflación, que es una combinación bastante mala. Los precios pueden ir subiendo, pero la actividad económica no acaba de arrancar porque no hay políticas unificadas. Fijaos lo peligroso que puede ser esto. Y en tercer lugar está el optimista, que dicen que el brote del virus se mantiene bajo control, se ajustan las medidas de bloqueo, se controla bastante el nivel de infecciones y finalmente causa poco daño económico. Hay muchos estudios que están hablando, ¿no?, de una posible recuperación, lo veremos ahora en la transparencia siguiente, pero no está muy claro si podría ser casi a final de este año o de forma rápida el año que viene. Y en esta tercera visión optimista, total, es la que se correspondería a esta crisis en forma de V, que muchas veces han dicho, ¿no? Si era forma de U, forma de V, forma de L, pues en este tercer nivel estarían un poco los optimistas. Estos tres escenarios tienen fuertes implicaciones tanto en la economía en general como en seguros particular. Ten en cuenta que los seguros siempre están asociados un poco al ritmo económico. Y para hacer esto un poco más participativo y animado, a ver si me podéis decir ¿cuál de los tres escenarios creéis que podía ocurrir? Venga, como somos un grupo todavía controlable, a ver si en el chat me lo podéis poner y así lo hacemos un poco más dinámico. Venga, Alejandro, Constantino. Veo a Óscar también por ahí, si quiere también puede participar. Pesimista, nos dice Constantino. Constantino, pesimista. A ver si alguien puede equilibrar esto, si encontramos a personas optimistas. Alejandro Linde. Bueno, pues ya entonces tenemos la... Esperemos, sí. Esperemos. Siempre optimista, ¿vale? Siempre positivo, nunca negativo. Vale, pues... Bueno, ya tenemos dos pesimistas contra un optimista, así que la cosa ya está al 66. Efectivamente, fijaos que desarrollan una metodología de escenarios justamente para intentar prever las tres posibilidades. Lo bueno que os decía con la transparencia anterior es que ya habéis vivido, digamos, un escenario severo, pesimista totalmente, con esas caídas que vimos, que fijaos que llegaron a haber caídas casi del 50% de la actividad. Sobre todo pues en autos y motos. Hogar fue mucho menos, llegó solamente al 20%, pero visteis claramente esas bajadas tan fuertes. Así que, digamos, ya hemos vivido una experiencia mala de lo que podía llegar a pasar en el futuro. ¿Qué es lo que dicen los estudios europeos? Pues si avanzamos hay un estudio que me fío un poco más, que lo que nos dicen es esto. Es muy diferente cuando hablamos de seguros, el ramo vida y no vida. En este caso, el ramo vida sí que parece ser que va a salir bastante perjudicado, pero en el ramo no vida siempre sale beneficiado. Y en este caso, fijaos que vamos aquí, los países avanzados, salen los crecimientos que hemos tenido en no vida, 2,7, 2,6. Y fijaos que este 2,7, 2,6 es que hemos ido decreciendo un poco.
Entonces, eso ya viene una tendencia, luego lo veremos con el PIB, pero cada vez crecemos menos. Finalmente, la estimación en el 2020, lo que nos dicen es menos 1%. O sea, se va a notar en el ramo de no vida, pero no se nota tanto. El porcentaje no es tan, digamos, dramático. Es importante, pero no es tan dramático. Y fijaos que para el año que viene, la predicción, el forecast, que llaman en inglés, es del 3%. Entonces, todos los vaticinios apuntan a que si no es a final de este año, sería en el 2021, donde todos los seguros de no vida se recuperarían o llegarían un poco a niveles parecidos a los que teníamos antes, siempre entendiendo de que vamos decreciendo poco a poco. Entonces, fijaos que la diferencia nos dicen el 1%, pero que vamos del 2,7, 2,6, 2 y así poco a poco, porque sabéis que la economía se ha ido desacelerando constantemente. Si vemos la transparencia del... Claudio, una pregunta al hilo de este comentario. ¿Tú cómo piensas que se podría explicar que en estos meses, en este último mes, se haya producido una recuperación tan rápida en Avan? Porque los números así lo indican. ¿Podría tener que ver con esto, que la digitalización, el que esto que hablamos de la predicción de no vida facilitara que se estuviese recuperando antes de lo que se predice? Sí, yo creo que lo que ha habido es una contención previa, ha habido una contención en cotizaciones y en emisiones, la gente ha estado un poco a la expectativa y lo que ha ocurrido es que cuando hemos ido saliendo un poco del confinamiento, todos esos requerimientos han salido de golpe. Entonces es como que si se ha descorchado el champán, ¿no? Y de pronto todo lo que estuvo detenido pues ha continuado y por eso vemos, digamos, esos índices o esos niveles tan altos que tampoco nos se corresponden un poco a las temporadas. Entonces, por una parte ha habido eso, pero por otra también yo creo que el consumidor ha estado haciendo cosas, ¿sabes? Ha estado investigando y demás. Por eso, ya lo ponen por aquí por el chat, el nuevo consumidor que entra es un consumidor diferente. No es el mismo consumidor que antes. Ha estado valorando cosas, mirando, también ha cogido miedo. Al final tengo un par de transparencias que pasamos el martes que os pasaré para que veáis un poco la mentalidad de este nuevo cliente y que al final va a ocurrir una cosa muy rara y es el propio mercado va a alterar un poco lo que podemos o lo que tenemos que hacer, entendiendo un poco pues que va a haber esta contracción. Y por otro lado vamos a experimentar cambios en el propio usuario. Entonces, a nivel gerencial, desde la correduría de seguros, tienen que tener la mirada, por una parte, por la economía en general y cómo se va a desarrollar, sobre todo, el mercado futuro, y por otro lado, el propio cliente y las pautas que tiene de actuación. Pero lo que sí que te puedo avanzar es que el cliente en la época de confinamiento, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Ha estado entrando en Internet. Ha estado entrando en Internet, mirando cosas, desde series, servicios, valorando cosas, analizando cosas, entrando en foros, y es por ahí por donde se va a configurar el nuevo mercado. ¿Damos paso a la siguiente? Sí. A ver, es que aquí, esto es no para asustaros un poco, pero para que veáis la dimensión de esta disminución del PIB. Esto tenemos una serie desde el 1996, imaginaos. Va creciendo, llegamos a la crisis del 2008, pequeña recuperación en el 2010, pero era aparente para luego llegar al 2012 con desaceleraciones económicas. Entonces, fijaos los valores que hay. Luego salimos, vemos esta línea que decrece. ¿Os acordáis que decía que desde el 2015 vamos bajando? Seguimos creciendo, pero cada vez crecemos un poquito menos. Pero fijaos en el 2020 lo que aparece y son unas estimaciones de decrecimiento del PIB muy fuertes. Aquí están hablando, pues cada mes lo cambian, depende de los vaticinios, si hay rebrotes o no, pues hay unas estimaciones u otras, pero lo que es cierto es que este 2020 va a salir muy perjudicado, pero también todos los vaticinios es que en el 2021 hay una recuperación, ¿lo veis? Y entonces aquí aparece, este es a nivel de España, pero a nivel europeo también constantemente es el mismo sonido, de que vamos a pasar un año un poco complicado, o vamos a notar esto, pero el año que viene vendrá una recuperación. Y así entonces pasamos a la transparencia siguiente que se estaba explicando antes, que en este contexto y en este mercado, digamos, las normas del juego están cambiando. ¿Y qué es lo que ha pasado con el cliente? Pues el cliente ha
ha tenido dos tendencias muy fuertes. Por una, las que aparecen arriba, que es que se ha quedado más en el nido, está apreciando el nido, la familia, su hogar, busca seguridad, porque se ha sentido inseguro con todo esto, lo ha pillado muy de sorpresa y ahora valora elementos de seguridad. Y lo que también es cierto es que ha aprendido a salir menos, ha aprendido a vivir un poco más en casa, en hacer las compras ya por internet, en salir lo justo o que esté realmente justificado, pero no como antes, que era tan fácil salir e ir a algún sitio a hacer alguna gestión, por ejemplo. Así que por una parte tenemos un cliente futuro que le vamos a ver menos en nuestras corredurías presencialmente, y por otra que ha aprendido a hacer un uso intensivo de la tecnología que ya estaba antes, pero ahora se ha popularizado. Videollamadas llevan años y años existiendo, 20.000 sistemas, pero ahora se ha hecho un uso intensivo. Y fijaos que ha ocurrido una cosa rara, es que se ha experimentado el teletrabajo a un nivel exagerado. Casi el 30% de empleados ha estado teletrabajando, cosa que no había hecho antes. También ha aumentado el ocio virtual, ha hecho gimnasia en casa, yoga en casa, ha visto series, se ha apuntado a canales, ha visto que ha podido hacer dentro de su hogar un montón de actividades de todo tipo. Entonces esto también afecta a sus pautas de consumo. Por eso en la transparencia siguiente os pongo que ha habido una digitalización acelerada, que ha sido la combinación de este confinamiento me quedo en casa junto con elementos digitales. Las compras online aumentan, el contacto digital aumenta, y fijaos, aquí he puesto comparadores. No solamente comparadores, pero sí que han tenido tiempo de entrar más en internet para hacer valoraciones. Han entrado en chats, en foros, han hecho compras, han perdido el miedo a las compras. Entonces, y por otra parte, aquí he puesto reeducación porque las propias empresas han estado reeducando desde hace años al cliente a que sea un cliente digital. Fijaos la banca, ¿no? La obligatoriedad del app, de entrar por el móvil. De hecho, ahora han reducido el horario de la atención al cliente y creo que tienen 1 hora y media solamente para que te atiendan, si no luego estarán abiertos pero no te atienden. Y lo que le decía, explicaba el otro día a Darwin también, es que el propio gimnasio, tienes que ir con una app y apuntarte, si no, no te dejan entrar. Entonces, finalmente lo que ha producido este confinamiento es un empujón para una digitalización más fuerte en los clientes. Entonces, fijaos que al final vais a tener un contexto económico difícil, de incertidumbre, de no se sabe cómo afectarán los rebrotes. Habéis sufrido también un confinamiento muy fuerte, las oficinas no se han abierto, vuestros empleados han teletrabajado y por otra parte tenemos unos compradores, unos clientes que ya es difícil que los veamos en la oficina porque no querrán venir, van a comprar más, van a valorar el precio como lo valoraban antes, ¿os acordáis todo el movimiento low cost? Pero siempre con garantías, buscando seguridad. Entonces esto es importante porque finalmente no es un tema tanto de precio, sino es una combinación de precio, servicio, rapidez y al mismo tiempo seguridad. Entonces, las personas, aquellas empresas que sepan captar estas necesidades del cliente, esta digitalización del cliente y darles el servicio adecuado, pues van a tener un futuro un poco más halagüeño dentro de esta economía que no se sabe exactamente qué va a pasar. Y de esta forma, entonces ahora sí que doy paso a Darwin, que nos quería explicar cómo este contexto hay dos herramientas o dos elementos muy fuertes relacionados con Avant 2 que os pueden ayudar a avanzar en los próximos meses y aterrizar en un 2021 con garantías. Sí, yo tengo preparado aquí una pestaña de navegador y esto, como ya os lo comentaba el pasado martes, y al hilo de la digitalización parece como que, bueno, esto era algo que ya veníamos desde hace tiempo incorporando como funcionalidad, como otra posibilidad de dirigirnos al cliente, los módulos HTML que ya conocéis. Esto ahora, si cabe, tiene mayor relevancia, puesto que os va a permitir dirigiros al cliente, a esto que ha comentado Claudio con respecto a que el cliente está buscando a través de navegación por internet, a través de las redes y demás, está buscando ofertas de seguros a través de internet. Por lo tanto, esto os va a permitir hacer o bien la captación o la adaptación de vuestras redes de distribución.
¿Por qué digo esto? Porque ya no solamente podremos utilizar, o por lo menos bajo mi punto de vista, no sé qué opinaréis vosotros, pero no solamente utilizarlo para el cliente final, sino para darle otra herramienta más a nuestra red de distribución, auxiliares y agentes externos, para que la utilicen de cara a sus propios clientes, que se puedan cotizar ellos mismos el vehículo, el hogar. Hay siete productos disponibles para poder incorporar en la página web, y os voy a explicar un poco cómo el funcionamiento, porque es un poco este apartado, o más que apartado, esta formación va dirigida a cómo podemos adaptar todo lo que tenemos como herramienta en Avan, cómo ponerlas a nuestro servicio y adaptarnos mejor a ese nuevo panorama, a esa nueva normalidad que tan deseada es. Bueno, pues esto ya lo conocéis, esto forma parte de una página de demostración en la que veis cómo se puede incorporar, en la que vosotros mismos desarrollaréis, porque esto se incrusta dentro de una página web, y desarrollaréis lo que es el aspecto, ¿no? Para ese otro elemento que de la digitalización que nos mostraba Claudio, que es el tema de la seguridad. Ofrecer seguridad a nuestro cliente dependerá un poco de cómo confeccionemos la página y que sea atractiva y ofrezca esa seguridad que el cliente demanda. Bueno, esto que se ve aquí, que está en la parte visible, digamos, tiene una configuración desde Avan, y aquí ya vamos a lo que ya conocemos, al módulo de Avan que ya conocemos, en la parte de gestión de organizaciones. Gestión de organizaciones, podremos establecer en configuración click to call y en configuración de datos comerciales el comportamiento de la página web. La configuración del click to call, como ya conocéis seguramente de otros, de anteriores, cuando teníamos el módulo denominado B2C, y el comportamiento es el mismo. Simplemente pues vamos a hacer que cuando el cliente esté interesado en una oferta que se le haya presentado en la página web, nos llegue un correo donde habremos configurado aquí ese correo y definiremos en este apartado el comportamiento que va a tener la página web. Con esto resaltar que, como ya sabéis, Avan tiene una terrible flexibilidad de parametrización, lo cual permite que nos adaptemos a las mejores circunstancias para sacarle el máximo partido y en función de lo que queremos hacer. Y después, como parte también de este módulo HTML, también podremos configurar la parte de la petición de datos comerciales. Y aquí enlazo ya un poco con lo nuevo que nos va a venir en la nueva versión de Sales Manager. Y es que girará en toda la nueva funcionalidad del Sales Manager, pivotará sobre el cliente, sobre el perfil del cliente. Todo lo que recabemos de ese cliente será un elemento fundamental para luego podernos dirigir a él, fidelizarlo, y un poco como hablábamos en la anterior formación del pasado martes, que tenemos diferentes tipos de cliente y muchos de ellos a lo mejor los podemos establecer cómo dirigirnos a ellos adaptando Avan en la personalización. Conocéis que a través de la personalización y la creación de puntos de venta podremos definir qué es lo que vamos a ofrecer en cada caso. Por ejemplo, si nosotros queremos ofrecerle ya no solamente a nuestros auxiliares, que antes cuando hacía la anterior formación, os explicaba cómo generar estos puntos de venta.
Bueno, y metíamos ahí a un grupo de usuarios que tenían unas mismas características. Ahora lo tenemos que tener más presente, puesto que ese grupo de usuarios y con esas características concretas las podremos establecer en función del perfil. Podremos haber segmentado cuando tengamos ya Sales Manager en funcionamiento, podremos haber establecido en función del perfil del cliente dónde los queremos meter como punto de venta para podernos dirigir a ellos en función de las diferentes características de cotización que queremos que realicen. Hablaba Claudio de una segmentación de clientes. No recuerdo muy bien, Claudio, échame un cable aquí. Teníamos el tradicional, teníamos también el oportunista y el indiferente. El indiferente. Vale, pues en ese caso pues no será lo mismo tratar a ese cliente indiferente que solamente va a venir al oportunista, que nos va a estar recotizando continuamente. A lo mejor la oferta o el trabajo que nos implica es mayor, y entonces pues como sabéis también existen, hilvanando un poco con todo lo que nos ofrece Avan desde la parte de configuración, personalización y demás, tenemos la posibilidad de trabajar con honorarios. Bueno, pues a lo mejor tenemos que, y dado que, corrígeme si me equivoco, pero esto ya se ha adaptado nuevamente en la nueva ley, ¿no? Que ya se permite cobrar honorarios y conjuntamente con comisiones de la compañía. Es así, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que vemos aquí es que si existen diferentes perfiles, nosotros también nos podemos adaptar a estos diferentes perfiles, y también entonces hablábamos que más adelante elementos de venta cruzada funcionarán mejor con unos con otros. El upselling, por ejemplo, en tradicionales funciona mejor, o por ejemplo los indiferentes, las campañas que hagamos pues funcionarán menos, de forma que es importante llegar a tener datos ricos dentro de la cartera, tener todos nuestros clientes segmentados, porque nos podemos ir adaptando de una forma a otra. Lo que sí que es cierto es que todos al final sí que tienen un nivel de digitalización más fuerte que anteriormente. Entonces es un tema de incorporar elementos digitales, porque ya lo que experimentaron en el confinamiento ya lo van a reproducir, y adaptándonos a cada uno de los perfiles. Como os decía antes, por ejemplo, esto que comentaba Claudio con respecto a qué ofrecer, pues a lo mejor tenemos perfiles de clientes que entran dentro de un punto de venta o concreto, y lo podremos adaptar, puesto que en ese caso sí que le vamos a ofrecer determinados productos complementarios. Mientras que a otra oferta que queramos hacer de otra manera, tal vez esto no lo incorporemos. Sabéis que la riqueza de producto en Avan es tremendamente grande en estos momentos y que sigue creciendo, y pues que tenéis productos complementarios para el auto e incluso motos también, o incluso en alguna ocasión podréis hacer esto venta cruzada, como dice Claudio, con respecto a cómo, en función del tratamiento que hagamos de cada uno de esa segmentación de clientes. Un poco para hilvanar de cómo se hace esto, en productos que estoy ahora mismo, que estáis viendo, puedo establecer que un producto en concreto, como puede ser Celife, cojo cualquiera, puedo decirle que, editando la configuración, que quiero que tenga un comportamiento determinado, que lo incluya por defecto, pero luego no solo eso, porque aparte de que le estoy diciendo que lo incluya por defecto en la oferta, le voy a decir que está asociado, asignado a un punto de venta en concreto. Por lo tanto, unos tendrán la oferta con ese complementario incluida y otros no, en función de cómo hayamos segmentado los clientes. Es simplemente, os estoy lanzando ideas de cómo se puede realizar esa nueva adaptación y cómo establecer los puntos de venta para diferenciar la oferta que queramos hacer llegar a nuestro cliente. O sea, es a la vista de todos estos años,
hemos ido observando que no se saca el total rendimiento o la total capacidad que tenemos en Avan de utilizar la enorme flexibilidad que nos permite la creación de puntos de venta y la segmentación del producto o establecer diferentes criterios de comercialización y demás. Quería mostraros aparte, bueno, os he mostrado la parte de configuración click to call, la configuración de datos comerciales, que tiene que ver con el apartado de módulos HTML, y la parte de cómo poder adaptar, personalizar, en definitiva, todos esos puntos de venta. Aquí estáis viendo estos puntos de venta con un criterio que teníamos muy establecido de antes. Pues todo esto a lo mejor deberíamos darle una vuelta y hacer un estudio en función de lo que nos ha estado presentando Claudio, cómo determinar, porque esto tal vez sea una estructura muy anterior de esta etapa que nos ha venido, ¿no? Teníamos nuestras oficinas y establecíamos esos puntos de venta por oficinas. A lo mejor ahora tenemos que darle una vuelta a esa estructura y cambiarla un poco y basarla un poco más en el cliente, en la oferta, en cómo llegar a ese cliente, puesto que no van a ser las mismas estructuras. Claro, Darwin, ten en cuenta que pueden ser puntos de venta, pero digitales en esta vez. Esto es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antes os he hecho también hincapié en este cambio de cliente, de que es deseable que en un plazo más o menos medio tengáis también vuestro tarificador online. ¿Por qué? Porque es para vuestros propios clientes. Algunos harán un uso más intensivo, otros solamente consultarán y os llamarán, pero lo que es cierto es que ellos ya piden ese servicio digital de alguna forma. Y mejor que lo tengas tú, que no se vayan a otros sitios a buscarlos. Así que, por una parte, acompañaremos a ese cliente digital nuevo que está emergiendo, pero con nuestras propias herramientas, más que nada, para que sigan siendo clientes nuestros. Eso por una parte. Y por otra parte, esos puntos de venta que teníamos, esas redes de auxiliares, que todos los corredores pues tienen su buena proporción, cambia la óptica, y entonces el auxiliar ahora tiene que apoyarse de forma muy fuerte también en puntos de venta digital. Entonces su rol cambia. Seguirá haciendo venta, pero más que nada irá redirigiendo a un punto concreto que es su punto de venta, y así seguirá haciendo trabajo, porque ten en cuenta que sus clientes también van a ser digitales. Entonces ya no solamente tenemos que tener elementos digitales, en este caso el multitarificador HTML, sino que también a nuestra red de distribución les tenemos que poner puntos digitales, explicarles cómo funcionan, y ellos a su vez explicarle a sus clientes. Entonces, por eso yo lo que preveo es que de una forma rápida cambiará un poco las estructuras de trabajo, la estructura organizativa y demás, porque ahora sí que tenemos que entrar dentro de la digitalización. Lo que venimos un poco anunciando desde hace, no sé si 10 años, pero 7 casi seguro, esta digitalización finalmente ya ha tenido todos los elementos suficientes para realmente ponerse en marcha, y sobre todo tener en cuenta que aquí hay una combinación de elementos de defensa de la cartera junto con más producción y adaptarse a los nuevos tiempos, entre comillas. Eso es, también por otro lado, hablábamos antes de los honorarios. Sabéis que desde Avan, desde aquí, del módulo de gestión de organizaciones, podemos establecer en la personalización cómo aplicar los honorarios. No recuerdo aquí cómo se van a comportar los honorarios, si van a estar incluidos o no, lo cual nos va a permitir que en determinados puntos de venta, de lo que hablaba antes, con la necesidad de ese cliente, de ese perfil de cliente, que a lo mejor tenemos que cobrarle honorarios por el trabajo que nos ocupa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que sepáis que todo esto, toda la potencia de personalización que tiene Avan está a vuestro servicio, y que nos tenéis en el departamento de soporte para poder explicaros cómo realizar. Tenemos que cambiar tal vez un poco esa dinámica que veníamos arrastrando de algo tradicional, de unas estructuras tradicionales a unas estructuras, como dice Claudio, más digitales, más virtuales, tal vez, ¿no? Sí, puntos de venta virtuales. Pues yo supongo que alguien tendrá algún comentario o alguna pregunta, que antes he visto incluso que había una mano levantada.
si queréis, pues podemos, podéis poner algunas preguntas que queráis sobre este futuro que se presenta, tanto en cambios económicos como también en cambios de cliente y cambios digitales. No hemos profundizado más, y disculpar que no haya profundizado más en cómo era la formación avanzada de cada una de las opciones, porque yo creo que ya es algo que tenéis tan presente que sería aburrir, ¿no? Simplemente lo que queremos aportar desde estas formaciones es la adaptación, que todo está ahí y tal vez es sencillamente lo que se necesita es un pequeño empujón. Con nuestra experiencia en el conocimiento del funcionamiento de la herramienta, pues podemos ayudar a poner en marcha y aprovechar mejor toda esta potencia. No sé si tenéis alguna pregunta, no veo que os animéis. ¿Qué os parece? Están pensando más en la hora de la comida. A ver si se anima alguien. En función, como veo también que participaron en Vale. el anterior, sí. Tal vez les sea un poco, ya estén dándole vueltas a la cabeza con respecto a todo esto y cómo adaptarlo, ¿no? No sé si esa es un poco vuestro sentimiento con respecto a esto o tenéis una visión diferente. Sí, para los que estuvieron en la presentación del martes es lo mismo. El objetivo de este primer webinar era comenzar a intentar exponer con unos enfoques diferentes una visión de mercado junto con la de Avan2 y a partir de esta primera sesión poner elementos concretos. Entonces es ir abordando áreas concretas y ver cómo funciona la herramienta. Por ejemplo, pues el upselling, la venta cruzada, la tipología de clientes que vimos el martes, cómo trabajar con cada uno de ellos y cómo se organizarían dentro de Avan2, y también tener en cuenta pues que aparecerán interesantes novedades pues a la vuelta de vacaciones, pues porque tenemos el Sales Manager que se está cocinando y con el que podemos hacer muchas más cosas, ¿no?, de las que hemos hablado. Como sabéis, Avan se adapta completamente tanto a una correduría mediana como a una gran correduría, pero no deja de ser interesante que podemos aplicar para ese crecimiento de redes comerciales, de redes de distribución, sin necesidad, en algún caso, y ahora más que notable, ¿no?, con este tema, de que tenemos todo un mundo ahí por explorar. O sea, yo os animo a que hagáis, la verdad es que están ahí. Muchas veces observo que en algunas corredurías pues solamente se ha incorporado un punto de venta, ¿no?, para los auxiliares. Pues tal vez sea el momento de aprovechar más toda la potencia que tenemos y trasladarlo y generar estructuras un poco más complicadas que la de tener solo un punto de venta. Pues bueno, Darwin, creo que esta ya es la última formación de antes de las vacaciones de agosto. Sí, efectivamente. Cerramos casi un ciclo que ha sido el de pandemia y unos meses de pospandemia. Así que lo que hacemos ahora es invitaros a la vuelta de vacaciones, que sí que volveremos a hacer estos webinars, donde ya presentaremos pues eso, elementos concretos, ejemplos también de reales de corredores os queremos presentar, ¿no? En este caso también en puntos de venta digitales, qué rol podía hacer el auxiliar o el colaborador externo para desarrollar lo que es en Avan2 y seguir pues monitorizando el mercado. Queremos que estos webinars sean bastante activos, de forma que ya pusimos en esta convocatoria si teníais preguntas. Así que para las próximas convocatorias os invitamos a, si tenéis preguntas concretas, las podáis poner y así también nosotros preparamos el material más adecuado sobre las necesidades que tenéis, tanto relacionados con la herramienta como en general, de la venta, etcétera. Pero bueno, pues a partir de aquí ya os digo, es un punto de partida para comenzar a desarrollar un trabajo muy combinado con una óptica de mercado junto con las herramientas de Avan2 y os esperamos a la vuelta de vacaciones. Venga, pues muchas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos a la vuelta de estas extrañas vacaciones, este extraño verano. Venga, adiós a todos. Adiós.
Adiós.